Nos habla a través de circunstancias. Y número 7, vamos a ver que Dios nos habla a través de visiones. ¿Cuántos creen que Dios puede hablar a través de sueños y visiones? Esta mañana, mientras alabábamos, me hizo muy apropiado. Mi hermanita Aliet dijo: pastor, esta semana mientras yo sacaba las verduras de mi bolsa de tienda, Dios me habló de una manera muy especial, porque en una de las papas que saqué estaba en forma de un corazón, ¿cierto? Y Dios me estaba diciendo: mija, yo te amo con todo el corazón. Dios nos habla de diferentes circunstancias, diferentes maneras, hermanos. Pero antes de ver estas tres maneras, quiero que veamos ahí en los versos 1 al 2 que debemos estar pensando en el futuro. Pablo invirtió en un joven llamado Timoteo. Y vamos a ver allí en Hechos capítulo 6, los versos 1 al 2. ¿Ya están ahí? 16. Capítulo 16 de los Hechos. Después llegó a Derbe y a Listra. Y aquí había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una madre judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra e en Iconio. Pablo decide, vamos a ver en esta mañana, que Pablo decide visitar las iglesias que él había plantado en su primer viaje misionero. Y en ese primer viaje misionero hasta esta fecha, hasta esta lectura que estamos dando en esta mañana, habían transcurrido 5 años. Y algo curioso me llamó la atención es de ver que fue en esta ciudad de Listra donde Pablo fue apedreado y lo arrastraron. La gente que lo apedreó lo arrastró y lo dejó muerto fuera de la ciudad. ¿Recuerdan eso, verdad? ¿Se han estado con nosotros? Sí. ¿Recuerdan? ¿Sí? Y fue en esa misma ciudad que Timoteo fue salvo. Y la pregunta es, si estos primeros cristianos vieron cómo apedrearon al apóstol Pablo, para Pablo ha de haber sido gran gozo ver que aún crecía la iglesia en Listra. Que a pesar de que vieron que había persecución, que había disensiones, que habían pleitos, que habían guerras, la iglesia seguía caminando, la iglesia seguía hacia adelante. Y eso debe que ser en nuestra iglesia, ¿no? No importa lo que pase, lo que pueda venir, tenemos que caminar hacia adelante. Amén. Amén. Y me gusta como dice Jesús en Juan 15:16. Pablo tomó a este joven Timoteo y lo empezó a discipular. Y antes de leer Juan 15:16, me llama mucho la atención que en las 6 cartas que escribió Pablo, siempre comienza diciendo Pablo y Timoteo. Aunque la carta no estaba refiriéndose o hablando de Timoteo, siempre decía: esta carta es enviada de parte de Pablo y Timoteo. Y miren cómo Jesús dice: no os elegí vosotros a mí, sino que yo, dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis, Jesús está hablando a los discípulos, y llevéis, ¿qué cosa? Fruto, las buenas obras, el amor, el gozo, la paz, la benignidad, la misericordia. Y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres, ¿a quién? Al Padre, en mi nombre, dice Jesús, Él os lo dé. Él os los dé. Nuestro deseo en esta iglesia, hermanos, es invertir en los jóvenes de este valle de Gémez y San Jacinto. Ellos son los futuros pastores, misioneros, evangelistas. Ellos son la próxima generación. Y tenemos que esforzarnos
Ahorita veía que ustedes levantaban sus Biblias, pero ¿cuántos de ustedes se aseguran que sus niños traigan sus Biblias a la iglesia? ¿Cuántos de ustedes se aseguran que sus jóvenes, yo sé que ya son jóvenes y adolescentes, pero que traigan su Biblia y no nomás estén dibujando mientras el pastor Jorge les esté dando el mensaje? Es muy importante, hermano, que nosotros pongamos ese empeño en impulsar a nuestros jóvenes a que traigan sus Biblias, a tener devocionales con nuestros jóvenes, de orar con ellos en nuestros hogares. Algo que todo cristiano necesitamos, yo me incluyo, es dos personas en nuestras vidas: a un Pablo y a un Timoteo. A un Pablo siendo una persona mayor, madura en las cosas del Señor, en el cual podemos confiar cuando tenemos problemas, necesidades. Y a un Timoteo, un joven, discipulándolo y enseñándole los caminos de Cristo. Es muy importante, hermanos. Y si tú eres mujer, que tú busques a una Sara, a una mujer mayor que tú, que ya haya vivido, que sea madura en las cosas del Señor, y a una jovencita como Ruth, la cual tú puedas discipular. Que ese sea nuestro sentir en esta congregación, hermanos. Siempre, yo como pastor necesito a otras personas que me estén aconsejando, orando por mí. Y yo también necesito de gracia recibo, de gracia dar. Vemos aquí que Pablo invirtió en Timoteo. Y vamos a ver cómo Dios nos habla en número 5 a través de amor en acción. ¿Qué quiere decir amor en acción? Veamos los versos 3 al 5. Dice: quiso Pablo que éste fuese con él. Está hablando de Timoteo. Y tomándole, le circuncidió por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades, le entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles. Gracias. Y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Qué hermoso es ver esto, hermanos. Este amor en acción lo vemos en 1 Corintios 9, verso 19. Y antes de leerlo, quiero explicar lo que está pasando aquí. Si ustedes recuerdan, Pablo y Bernabé se indignaron en ver que otros se estaban infiltrando a las iglesias que ellos habían levantado por obra del Espíritu Santo, por guianza y llenura del Espíritu Santo, y les estaban diciendo a los hermanos griegos que les era necesario que para ser salvos tenían que circuncidarse. Y Pablo y Bernabé dijeron: no es por obras para que nadie se gloríe. No es necesario para los griegos circuncidarse para ser salvo. Y recuerdan la semana pasada como Pablo y Bernabé y otros hermanos subieron a Jerusalén y tuvieron un concilio, y cada quien habló, dio su punto de vista, y llegaron a un acuerdo y firmaron esta carta. Y de eso que están hablando aquí, Pablo y Bernabé. Ahora Pablo toma a Timoteo y a Silas y va y confirma los ánimos de estos hermanos gentiles, diciendo: no es necesario que se circuncise. Pero algo curioso aquí, Pablo dice que toma a Timoteo y le hace que se circuncise. Ay, me falta agüita. Que se circuncise. ¿Que Pablo estaba siendo un hipócrita o de doble ánimo? No, Pablo no estaba haciendo eso, hermanos. Pablo estaba bajo el principio del amor. Pablo quería que sus hermanos judíos en la carne fueran salvos.
Vemos aquí que Timoteo, su padre era griego, pero su madre era judía. Y esto significaba que como cualquier judío, ¿sí? Estamos hablando de los judíos, de las tradiciones, las costumbres judías, era un requisito para ellos, no para ser salvos, no malentiendan, sino para no ser piedra de tropiezo. Porque en cualquier lugar que ellos iban a predicar el evangelio, lo primero que iban a decir los judíos que no eran cristianos aún, ¿eres circuncidado? Y Pablo no quería que eso fuera una piedra de tropiezo, que decían, no, nosotros, él es gentil, no necesita ser circuncidado. Pero la gente se iba a dar cuenta que su madre era judía, y por consiguiente, él tenía que ser circuncidado en amor, para no ser tropiezo para los hermanos judíos. Y vaya ahora así conmigo a 1 Corintios capítulo 9, verso 19. Lo hemos estado estudiando los viernes, la primera carta de Corintios, y lo vimos también la semana pasada, pero me encanta repasar esto, hermanos, porque este es el corazón de Pablo, y es por eso que él hace estas decisiones guiadas por el Espíritu Santo. 1 Corintios 9, 19 dice, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos, para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar los que están sujetos a la ley. Verso 21, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Esa es la ley del amor, la ley de la gracia, para ganar a los que están sin ley. Aquí vemos el corazón de Pablo. Dice, yo soy libre, yo no necesito hacer estas cosas, pero por amor a mis hermanos, por amor a los que estoy predicando, Timoteo, circuncídate. No para salvación, sino para demostrar con nuestros hechos a los judíos que no nomás venimos a decirlos, conviértanse y dejen sus tradiciones, sino vamos a demostrar con nuestro amor, con nuestras acciones, que verdaderamente los amamos. Punto número 2, vemos ahí la manera número 6 en que Dios nos habla. Dios nos habla a través de las circunstancias. Regresen conmigo a Hechos 16 y veamos versos 6 y 8. Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo, hablar palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitania, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Quiero detenerme ahí por un momento. Dios, indudablemente, hermanos, cierra puertas. Dios cierra puertas. Hay ocasiones donde Dios simplemente te va a cerrar una puerta. Aunque tú quieras entrar por esa puerta, Dios va a hacer que se descomponga tu carro y no vayas a ese lugar. Aunque tú quieras entrar por esa puerta, Dios va a poner impedimentos para que no vayas a ese lugar. ¿Recuerdan el 9:11? ¿Sí? Testimonio tras testimonio de personas que ese día no pudieron ir a trabajar a las Torres Gemelas, porque Dios les estaba impidiendo que no fueran para allá. Yo recuerdo los caminos de uno planea y uno desea, pero Dios tiene otros planes, ¿cierto o no? Cuando yo estaba chiquito me encantaba ver la lucha libre, y yo de chiquito quería ser luchador. ¿Por qué se ríen? ¿Que no tengo el cuerpo de luchador? Ahora es guerrero de la palabra. Ahora soy guerrero de la palabra. Amén. Gloria a Dios. Ese era mi anhelo de niño, poder ser luchador, pero Dios tenía otros planes para nosotros.
para mi gloria a Dios. No me dejé crecer la greña ni nada de eso para ser luchador. Pero miren, hace 5 años yo recuerdo esta experiencia y yo le pido a Dios más de esas experiencias. Íbamos un grupo de misioneros a Ensenada y de regreso para atrás venía un misionero desde Nueva Jersey con nosotros. Esta historia ya la he contado, pero para los hermanos nuevos, tengan paciencia los que ya no han escuchado esta historia. Los americanos veníamos 3 vans llenas de personas de la iglesia y los hermanos querían pasar a Puerto Nuevo a comer su langosta con sus tortillitas, su salsa. Ya le está dando hambre, ¿verdad? Ay, pastor, siempre hablando de comida. Pero estamos en lo mejor, la comida espiritual, amén. Bueno, ya se estaba oscureciendo cuando el que iba manejando la van se pasó la salida de Puerto Nuevo. Y ya, en vez de regresarnos, dijimos, paremos en Rosarito, que al cabo allí hay restaurantes que venden langosta. Y paramos a un restaurante, comimos, disfrutamos el compañerismo. Y ahora sí se van a apuntar para las misiones, ¿verdad? Comimos, disfrutamos. Y el misionero que venía desde Nueva Jersey dijo, necesito entrar a comprar un Sprite a esa farmacia. Y nosotros lo veíamos como, ¿ya no acabaste de tomar allí en el restaurante? No se crea. Pero entró y cuando vio la dueña llamada Rosa en una esquina, yo iba con él y le dijo, dile, él no hablaba español, dile a esa señora que no vaya a cometer lo que está pensando hacer. Y yo le dije, oiga señora, venimos de una iglesia en Estados Unidos y nomás él siente en su corazón decirle que no vaya a hacer lo que está pensando hacer en esta noche. Ella empezó a derramar lágrimas tras lágrimas tras lágrimas y decir, esta noche yo me iba a suicidar, ya tenía todo planeado, porque en ese entonces en Tijuana y en Rosarito, en Ensenada, había todo se vino para abajo por lo de los narcos. Las fronteras estaban siendo invadidas por los narcotraficantes y los turistas pararon de ir para allá. Y su negocio de la farmacia estaba por los suelos, debía muchísimo dinero, estaba teniendo muchísimos problemas en su hogar con su esposo, con sus hijos, y ella estaba harta y ya no quería continuar viviendo. Pero Dios tenía una cita divina. Dios nunca se equivoca, hermanos. Dios tenía un plan para esta señora Rosa, y cada vez que vamos para allá la visitamos, y ella ahora se está congregando en una iglesia cristiana. Todo para la gloria y honra de Dios. Amén. Como esos hay muchos testimonios, hermanos. Tal vez a ti te ha pasado que te vas en el freeway y vas rumbo a tu trabajo y de repente hay una desviación. Y dices, ya se me va a hacer tarde para mi trabajo. Pero en veces esas desviaciones es el Espíritu Santo protegiéndote de un accidente en la carretera. Dios trabaja de distintas maneras, hermanos. Isaías 30:21, la versión Dios habla hoy, mira lo que dice. Y si te desvías a la derecha o a la izquierda, oirás una voz detrás de ti que te dirá, por aquel es el camino, vayan por aquí. La voz de Dios, su Espíritu Santo, si tú eres hijo de Dios, te va a hablar a tu corazón, te va a ministrar, va a cambiar las circunstancias y te va a decir, ve por acá, no vayas por allá. Así como Dios cierra puertas, Dios abre puertas nuevas, hermanos. Recuerdo cuando estaba trabajando en la iglesia en Murrieta, limpiando la escuela, la iglesia, un auditorio como doble de tamaño de esto.
Después de 2 años, el pastor me habló a su oficina y me dijo: Moisés, los pastores de esta iglesia hemos orado y sentimos que si continuamos